vamos enseguida con nuestro primer tema. ¿Una consulta popular es una solución real al tema de la crisis en la justicia, de los problemas en la justicia? Agradezco el contacto a esta hora de la mañana con Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación. Mariana, muy buenos días y bienvenida a Visionarias. Muy buenos días, Janet. Gracias por la invitación y buenos días también a quienes nos escuchan. Yo creo que la consulta no es... Sí, la pregunta está planteada, usted ya estaba a punto de responderla. ¿Es una solución al problema que tenemos de la justicia, que hay un problema de corrupción grave, hay un problema que no funciona, que es lenta, que no llega, que realmente no responde a las necesidades y a las aspiraciones de la ciudadanía? Todos los temas que usted menciona son reales. Eso es lo que siente la ciudadanía. Una lentitud en la justicia, existe también corrupción, eso es obvio, pero yo creo que la consulta no es la solución. Una consulta es mover la Constitución y el tema de la justicia va más allá, porque en muchísimas épocas, muchos gobiernos han tratado de hacer consultas con temas puntuales relacionados con la justicia, vinculados desde luego con su popularidad. Y entonces a veces han ganado, pero las reformas no han sido sustanciales. Además, si nosotros revisamos la historia de Ecuador desde la época de la República, desde que inició su vida republicana, siempre ha habido esa preocupación. ¿Y cuál ha sido el modelo, cuál ha sido la intención de los legisladores para cambiar la justicia? Solamente para cambiar las personas que estaban en la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia en aquella época. Entonces no ha habido cambios sustanciales. Siempre se dijo, vamos a inaugurar la justicia después de una dictadura militar. Después de que inauguraron la justicia, de que cambiaron los jueces de la Corte Suprema de Justicia, cambiaron los ministros de Cortes Superiores y jueces de primera instancia, ¿qué pasó? Vinieron los tanques que rodearon la función judicial en otro intento por reformar la administración de justicia. Y luego han venido reformas puntuales, como usted dice, en consultas, pero creo que la más importante fue la de 1998, cuando se dictó la Constitución, y esta sí trajo reformas estructurales. Una de las reformas importantes fue la creación del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué es importante? Porque los jueces tienen que dedicarse exclusivamente a cumplir sus funciones de juzgadores, de administradores de justicia, y no deben preocuparse de las funciones administrativas, disciplinarias y financieras que tiene la función judicial. Esa era la intención básica, pero también que el órgano administrativo, de control administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, lo que tiene que hacer también es controlar a los funcionarios empleados y en ocasiones también a los jueces. Hoy la función del Consejo de la Judicatura se ha visto un tanto disminuida con una sentencia de la Corte Constitucional cuando le suprimió de sus funciones ciertas faltas, no sus funciones de control, sino ciertas causas para poder seguir los procedimientos. Sí. Yo creo que ese es uno de los temas básicos, y también habría que más bien reformar las leyes. Si existe corrupción en la administración de justicia, hay que reformar las leyes. Hay que reformar también el Código Orgánico de la Función Judicial. Hay que hacer una capacitación en valores. Y la forma de nombrar a los jueces tiene que cambiar. Yo creo que es importante a quién se elige, a quién se escoge. Desde luego que la función de un juzgador se legitima con sus actuaciones y no por el origen de sus nombramientos. Pero precisamente por eso habría que ver quiénes son los nombrados, sí, quiénes han sido favorecidos con eso. Mariana, usted ha hecho un planteamiento amplio, digamos, el contexto. Hemos puesto sobre la mesa el contexto de qué es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años y cómo no ha mejorado la justicia, porque, digamos, se han enfocado no en el fondo, sino en la forma y a contentarnos con ello. Entonces, no sé si usted, dentro de este análisis
análisis histórico, por ejemplo, en donde varios gobiernos llegan y le meten la mano a la justicia prometiendo que esta vez va a ser la última, primero, y segundo, que sí va a cambiar. Pero no sé si podemos recordar, por ejemplo, cuál para usted es el momento más emblemático para demostrar que estos cambios solamente han sido promesas que terminan en cambios de nombres y en cambios de manos. Es decir, la justicia no cambia en sí, sino solamente cambia de dueños. Entonces, no sé si podemos recordar el tema de la Pichicorte o el cambio que hizo el expresidente Correa, en donde también fue realmente brutal los cambios que hicieron, pero la justicia no cambió. La justicia no cambió. Así fue. Así fue. Yo creo que uno de los temas emblemáticos, aquel que le mencionaba, es de la Constitución de 1998. La intención de los asambleístas fue precisamente generar independencia en la función judicial, porque se dice que todos los errores que puedan existir, todas las falencias, las debilidades de la función judicial están precisamente por la falta de independencia. Y la independencia con ese criterio de que los jueces, cuando son nombrados por un órgano colectivo como es el Congreso Nacional, como era el Congreso Nacional, entonces van a obedecer a los partidos políticos. Eso era que se quería, el asambleísta quiso borrar esto. Y entonces, ¿qué modelo trajo y qué modelo impuso en la Constitución? Con buena fe, desde luego, que los ministros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tuvieran periodo. Entonces eran inamovibles. Y así comenzó en 1998. Y también que exista la institución de la cooptación, de manera que cuando hay una vacante dentro de la Corte Suprema de Justicia, elijan los propios jueces, elijan al reemplazo. Pero esto funcionó una sola vez y después ya no funcionó porque intervino la política. Entonces, interviene la política en la designación, continúa incluyéndose. Ajá. Aunque la Corte del año 1998, esa Corte se designó mediante colegios electorales. Esa fue la primera vez que se hizo en esa forma, dando un ambiente democrático y sin dependencia de los partidos políticos. Hubo colegios electorales de toda la sociedad, universidades, colegios de abogados, municipalidades, indígenas, inclusive me parece que la iglesia también estuvo, consultorios jurídicos, todos podrían presentar sus candidaturas y intervino el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones. Luego parecería que el origen de esa Corte Suprema estaba legitimado debidamente. Pero ¿qué pasó? Pasaron 4 o 5 años y el Congreso Nacional en esa época cambió totalmente. ¿Cómo fue ese cambio? En una noche, un legislador se paró con una lista de nuevos ministros de la Corte Suprema y violentó la Constitución. El Congreso violentó la Constitución en forma clarísima, yo creo que está vergonzosa, y nombró una corte, que es la famosa Corte Pichi. Esa corte demoró también poco tiempo. Después hubo problemas y quedamos sin Corte Suprema cerca de un año. Después vino otro experimento, nombremos una nueva corte, con el afán de modernizar, de mejorar la administración de justicia, de que sea independiente. Y entonces hubo veedores internacionales para la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y tampoco duró, porque ahí ya vino Correa y vino la Asamblea Constituyente. Y entonces se dictó la Constitución que tenemos ahora. Esa Constitución que tenemos ahora, pues tiene cosas positivas, pero también creo que tiene cosas negativas, sobre todo en lo relacionado con la función judicial. Y es el modelo que se creó precisamente para un hiperpresidencialismo, porque lo que quería el presidente Correa era manejar absolutamente todo, y como todos los gobiernos, lo primero que se fijan es en la administración de justicia, porque siendo la administración de justicia una función que es básica para el mantenimiento de la democracia, también sirve para perseguir a los enemigos y para tapar a los amigos. Entonces, robusteció el Consejo Nacional de la Judicatura, que ya se creó en el año 1998 como una entidad independiente, como había manifestado, pero se le dio todo el poder y se puso de presidente a quien era su secretario particular, pues, ¿no? Entonces, ¿quién manejaba el Consejo de la Judicatura? Manejaba el presidente de la República. Y desde luego que se hacía, que desde ahí, del Consejo de la Judicatura, se hacía control no solamente disciplinario y administrativo, sino que se hacía un control de las decisiones judiciales. Entonces tenía acceso a las sentencias, acceso directo a la Corte, porque la Corte también había sido designada dentro de ese modelo de control.
Y, Mariana, entonces, y cómo salían los nombramientos para la Corte, salían de los estudios jurídicos, de los grandes estudios jurídicos de la ciudad y del país mismo, y iban con listas que eran tachadas, los peligrosos y los no peligrosos fueron los nombrados. Pero el Consejo de la Judicatura adquirió un poder muy grande, un poder político, y desmanteló la independencia judicial. Hoy yo creo que las cosas han cambiado pero no Mariana, se puede cambiar en su totalidad. En su mayoría de funcionarios y empleados, tanto de la Administración de Justicia como del Consejo de la Judicatura, son el resultado de la influencia del correísmo, ¿no? Pero entonces hay que trabajar con ellos, tampoco se puede librar todo, no se puede desmantelar, pero hay que delimitar con leyes. Yo creo que con leyes habría que delimitar las funciones del Consejo de la Judicatura y Mariana, darle la entonces, posición que le corresponde. usted en tiempo récord realmente ha descrito la historia de la justicia en nuestro país y precisamente ha demostrado la hipótesis, ha presentado pruebas sobre la hipótesis, que hemos ido cambio tras cambio. En cada gobierno prometen meterle por última vez la mano a la justicia y cambiarla ya por última vez y que ahora sí va a funcionar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el problema no es de temporalidades, el problema no es de sistemas para las elecciones de los miembros de la Corte Nacional de Justicia u otros jueces, el problema no es de cómo está formada la infraestructura. Y no sé si lo que planteo sea el problema de fondo. El problema de fondo es que convirtieron a la justicia en un negocio y entonces las personas que acceden a esos cargos toman y usan el poder que efectivamente se les entrega para negociarlo políticamente. Es decir, es un problema de personas que finalmente se corrompen por la política. No sé qué opina usted. Si es que voy por el camino correcto en mi análisis, doctora. Bueno, es bien duro ese análisis, ¿no? Ese criterio es durísimo y yo quizás no compartiría a plenitud. Sin embargo, creo que uno de los puntos importantes es saber a quién se elige jueces. ¿A quién se elige? Yo no creo que los concursos que ahora se hacen sean los caminos más adecuados, ¿no? Existen unas evaluaciones que tampoco creo que se lo haga de debida forma. No me refiero a la última evaluación de los miembros de la Corte Nacional, sino evaluaciones a nivel de jueces, a nivel de miembros de las Cortes provinciales. El requerimiento aquel de tener una cantidad de títulos y de que eso le dé puntaje debe ser solamente un elemento. Es importante conocer toda su trayectoria y es importante que no tenga vínculos políticos, que no tenga necesidades económicas y que no tenga aspiraciones de mejorar su patrimonio y su posición social. Un juez es realmente como un sacerdote y el juez de cualquier categoría que se encuentre. Y este juez debe tener mística. Ser juez no es una opción de trabajo. Ser juez es realmente una dedicación absoluta a una función de gran trascendencia, lo que es administrar justicia, o sea, dar a cada quien lo que le corresponde. Ese control ciudadano que podría existir hacia los jueces está ahora un poco con dificultades de acceder a este conocimiento por el modelo administrativo que creó el Consejo de la Judicatura del Dr. Yal, porque hizo que exista opacidad en las actuaciones de los jueces. Antes, los litigantes, los abogados tenían acceso a las judicaturas, conocimiento con los jueces, accedían a los jueces. Se dijo que eso era un camino a la corrupción de los jueces. Pero hagamos un estudio estadístico. ¿Cuándo ha habido mayor corrupción? ¿Cuándo ha habido mayores críticas, mayor desconfianza? El Consejo de la Judicatura debe controlar este tema, ¿no? Y debe cambiar, porque en sus manos está, debe cambiar el modelo administrativo de la función judicial. Hay varios temas, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido doctora, una transformación, doctora, transformaciones de fondo. De lo que usted plantea, entonces, estos concursos que también se plantean como los mejores, como los más pulcros, los más puros,
lamentablemente por lo que finalmente ponen como condiciones para que puedan elegir, en este caso a los jueces o miembros de la Corte Nacional, no alcanza a elegir a los mejores. Pero también eso pasa porque los mejores a veces no se quieren postular, porque no se quieren arriesgar a que su reputación se arruine, pues arriesgándose a ser finalmente presionados por la clase política para tomar una u otra decisión. Finalmente el que no quiere tomar la decisión fruto de esa presión política lo sacan y lo sacan mal. Lo dejan mal, hasta terminan enredados en la justicia, entonces es un riesgo muy grande. Es decir, el problema es profundo, doctora, y no sé si tenemos clara esta película para ver cómo lo vamos a resolver. Y ahí va mi siguiente paso. Si parte de esa resolución es simplemente agarrar y eliminar el Consejo de la Judicatura, como está planteando en este momento el presidente Lasso. No creo que esa sea la solución, definitivamente no lo es. Y yo defiendo la estructura de la función judicial como se encuentra en este momento, excepto el modelo, el diseño administrativo engorroso y sobre todo con opacidad. Pero hay algo que usted mencionó importantísimo, que los mejores abogados no se presentan, y no se presentan por varias razones. No porque después tengan temor de los vínculos políticos o económicos, no se presentan porque un concurso es un concurso y un abogado de prestigio podría estar perdiendo el concurso, es una de las cosas. Y otro tema importante es que las remuneraciones, el abogado de prestigio, el que ya ha recorrido un camino, tiene unos honorarios profesionales y un éxito profesional que no va a limitarse en una función que no tiene un sueldo, una remuneración alta, ¿no? Entonces eso también. Estoy hablándole del área, si nos referimos al área penal, porque en las otras áreas también existen abogados de muchísimo prestigio que no se han prestado para ir a los concursos. Pero en el área penal, si nosotros pensamos ahora, ¿cuánto gana un abogado en el área penal en todos aquellos que están relacionados con los delitos de corrupción? Eso ganará en un año, por lo menos un juez. Entonces no se presentan, realmente no se presentan. Pero se presentan personas, abogados que han sido fiscales, también sigo hablando del área penal, se presentan abogados que han sido fiscales, que tienen su experiencia y con el modelo de concurso, pues han sido los ganadores. Aquellas personas que ingresaron en este último concurso a la Corte Nacional, yo puedo asegurarle que son abogados serios y que han tenido su experiencia. Son abogados de carrera en la fiscalía, pero como ahora la fiscalía pertenece a la función judicial, entonces podría hablarle de carrera judicial, pero ellos han sido típicamente fiscales y han tenido su preparación. Bien, lo otro, doctora, el Consejo de la Judicatura. Sí, doctora, justamente en ese sentido, ¿qué hacemos con el Consejo de la Judicatura y por qué se lo está cuestionando en este momento? Porque tiene muchos roces, tiene mucha confrontación justamente con la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es una razón para echar al suelo y desaparecer el Consejo de la Judicatura? También se lo critica al Consejo de la Judicatura por los abusos cometidos durante la época de Yalc, pero yo no sé si eso se ha vuelto a cometer ahora. Es decir, no sé si podemos hacer una evaluación objetiva y transparente del papel del Consejo de la Judicatura al mando de María del Carmen Maldonado. Bueno, no voy a hacer la evaluación esa porque no conozco de fondo, ¿no? Pero sí puedo decir que el Consejo de la Judicatura, cuando nace, y cuando el primer consejo que se designa es en diciembre del año 1998 y que designa la Corte Suprema al Consejo de la Judicatura, también con colegios electorales, tenía otro modelo. El presidente era presidente de la Corte Suprema. Entonces quizás eso sea, no sé si ese era el modelo más adecuado, pero yo creo que sí había un contacto, un enlace con la Corte, pero con otras funciones, o sea, siempre diferenciándose de los juzgadores y también con el ánimo de controlar, ¿no? Desde el momento de la creación hubo roces, hubo celos de poder. La Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, no querían pues dejar la parte disciplinaria, ¿no? O sea, siempre hubo esa situación en que se confrontaba con el Consejo de la Judicatura. Avanzó el tiempo, cambió el modelo y llegó aquello que había mencionado, un Consejo de la Judicatura abusivo, digamos, que se introducía en las decisiones judiciales. También desde ahí partían las decisiones judiciales propiamente dichas.
O sea, había una imposición a los jueces, un servilismo de los jueces hacia el Consejo de la Judicatura. Hoy creo que este modelo, no es un nuevo modelo, es el mismo, solamente se han incrementado el número porque nació siendo con jueces, menos jueces, habían también jueces alternos. Bueno, era otro modelo, pero siempre con sus funciones. Yo creo que está haciendo, es un cuerpo colegiado, yo creo que está haciendo lo que le permite la ley, pero hay cosas que no puede hacer ahora porque, como le había manifestado, la Corte Constitucional ha dejado sin efecto a aquellas causales por las cuales se podía iniciar procesos investigativos disciplinarios en contra de los jueces. Lo que sí creo es que a partir de la Constitución vigente se hizo un Consejo de la Judicatura muy grande, incontrolable. Solamente si vamos a pensar que se pasó la Fiscalía completa a depender del Consejo de la Judicatura, ingresó a la función judicial, y quien hace el control administrativo, financiero, disciplinario es el Consejo de la Judicatura. Y también pasó la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Defensoría Pública. Y esto hace que tenga como 10.000 funcionarios y todo eso hay que controlar, ¿no? Entonces es demasiado grande. En ese estilo podría ser una de las soluciones, una de las reformas, si es que se insiste en la reforma constitucional, no sería suprimir el Consejo de la Judicatura, sino sacar la Fiscalía del Consejo de la Judicatura, o sea, de la estructura de la función judicial, y también a la Defensoría, porque no pasa nada. ¿Cómo va a ser la Fiscalía siendo juez, estando controlada por quienes van a resolver los casos que la Fiscalía presenta? O sea, porque la función de la Fiscalía es como de un abogado litigante. ¿Y cómo va a estar dentro de la función judicial? Aparte de eso, ¿no? Entonces no tiene la independencia de vida, existe un incremento del presupuesto, no puede manejar, no puede nombrar a los fiscales, no puede destituir a quienes se merecen ser destituidos. Todo eso va al Consejo de la Judicatura. Entonces, eso quizás sea la reforma, pero las otras reformas tienen que ser de carácter legal únicamente y de carácter administrativo. Ahora, independientemente de quién tenga ese control, digamos, disciplinario, en la práctica pasan cosas como esta, que se lo ha cuestionado ahora públicamente, ahora justamente que se está hablando de este tema. Y es, por ejemplo, jueces como el juez Paredes, me parece que era el apellido, que fue el protagonista del Chucky 7, que fue una ofensa total un golpe a la institución, una ofensa a todo este prestigio y toda esta credibilidad que deben tener los jueces. Y resulta que con toda esta parafernalia y esta infraestructura que supuestamente hay para controlar, sancionar y sacar a los jueces malos, promocionar a los nuevos, resulta que el Chucky 7 sí, no solamente que sigue en el aparato de justicia, sino que hasta ha sido promovido, ahora es juez provincial, si no me equivoco. Entonces, estas son las cosas que a uno le hacen dudar y que en una consulta popular a uno le plantean hay que cambiar, le ponen este tipo de ejemplos y uno dice sí, hay que cambiar. Entonces son esas fallas, ¿por qué se producen, doctora? Bueno, en este caso específico, yo creo que él se benefició con el Consejo de la Judicatura dominado por Correa. Es la verdad, porque él falló a favor del expresidente Correa, el Consejo de la Judicatura le premió, le mantiene ahí, y bueno, y no se puede un nuevo consejo. No sé si en este consejo haya sentido, no creo, me parece que eso sí sería un tremendo desacierto, ¿no? Pero no se puede tampoco hacer unos sumarios, unos expedientes administrativos por cosas que ya pasaron. Ese es otro tema que sí debería pensarse en modificar, porque como le decía, no es el aspecto constitucional, sino legal. Los casos, las quejas, los casos que conoce el Consejo de la Judicatura dentro del ámbito disciplinario prescriben en 6 meses. Entonces eso no puede ser. No puede haber ese tipo de prescripción, porque eso meritaría una revisión anterior, ¿no? O simplemente cuando hagan las evaluaciones de los jueces, porque me parece que están haciendo las evaluaciones de los jueces, de los fiscales y también de las cortes provinciales, ahí se podría tomar una decisión, ¿no? Finalmente, doctora, y es sobre el uso de esta figura, de esta alternativa que es la consulta popular. Digamos que también permanentemente es usada esta herramienta
políticamente y no, digamos, con el espíritu que debería tener una consulta popular. ¿Y a qué me refiero? Que a veces es mucho más fácil llegar a una elección, en este caso de autoridades locales, con un poder mucho más fuerte de abanderar como gobierno determinados temas que son populares en la gente, que son aspiracionales dentro de la ciudadanía. Entonces se confunde, ¿no? Vota por mí, pero también vota por todos mis candidatos. Entonces, esto no es nuevo y no sé si en este momento podemos también criticar ese manoseo, ese mal uso de una herramienta que debería ser, no sé si estoy exagerando con la palabra, pero sagrada, porque es la consulta al mandante, la consulta al pueblo, al máximo representante de la democracia en nuestro país, que es el mismo pueblo. Entonces, no sé qué opinión le merece a usted eso. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Yo creo que también comparto con el criterio de que no se puede abusar de una consulta popular, de una consulta a la ciudadanía. Generalmente las consultas van relacionadas con la popularidad del gobernante. Y a veces en las consultas se colocan temas que sería difícil de obtener una legislación favorable a sus aspiraciones. Veamos si esta consulta tendría la aprobación. Naturalmente que el tema de la justicia tan manoseado y eso está restándole credibilidad, va a dar como resultado un resultado positivo, porque ¿quién no quiere que la justicia cambie? Pero lo que no sabemos es cómo. Y tiene que para eso buscar personas, asesores que conozcan realmente el problema y puedan contribuir al mejoramiento de la administración de justicia. No quisiera pasar por alto en este tema. Cuando hubo la reforma constitucional en el 98, se hicieron por primera vez reformas estructurales, no solamente al tema del nombramiento, de la forma de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino también con otros temas. Por ejemplo, por primera vez se mencionó la oralidad como lo básico, como fundamental, como parte de un derecho de las personas que acceden a la justicia. Entonces, la oralidad fue el tema. Luego tenemos había también el Consejo de la Judicatura, lo de la Fiscalía, como le había mencionado, que le declaró independiente de las funciones del Estado. Y bueno, y también los derechos judiciales, ¿no? El derecho al debido proceso estableció. Esas son cambios fundamentales. Y otro cambio importantísimo que se hizo es que la Corte Suprema de Justicia se convirtió en un tribunal de casación. Eso antes no era, solamente estaba en el área penal. Entonces, si vamos a unas reformas así sustanciales, que se quiere modificar la justicia y no solamente cambiar de nombres, yo creo que debería hacerse reformas legales. Me quedo con eso, doctora Mariana Yepes. Le agradezco muchísimo por este contacto, muy orientadora su opinión sobre lo que está pasando con la justicia, lo que se debería hacer y lo que podría pasar en caso de someterlo esto a una consulta popular. Si lo vamos a hacer y nos vamos a tomar en serio el mejoramiento de la justicia, pues primero consultemos a los que saben. Ahí están los que saben y los que pueden realmente asesorar sin mayor interés. El único interés es que mejore la justicia. Pero no sé si a través de una consulta popular sea la única mecánica o deba atarse esta consulta popular a un proceso político de elección, en este caso de autoridades seccionales. Nos sirve muchísimo para la orientación y para la reflexión, que es a lo que invitamos en este medio de comunicación. Muchísimas gracias, doctora, y que tenga un excelente día. Muchas gracias y le deseo éxito en su programa, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora. Siempre bienvenida. Muchas gracias.